Bienvenidos y bienvenidas a Que Vamos Tarde. Yo soy César Lorente. Yo soy Andrea Martín. Iván Almansa. Imagino que en YouTube, que lo edite. ¿Quién va a editar esto, por cierto? Ya se verá. Bueno, piedra, papel, tijera. Podréis ver nuestro Instagram, nuestro Twitter, pero bueno, para los que estáis ahora en directo, que gracias por estar ahí. Yo soy @siso_clv. Almansa91. ¿En dónde? ¿En Instagram o en Donde tú quieras. Donde tú quieras. Pipa Tijuana en Twitter. No estaba preparado para eso, la verdad. Porque como me dejaste de seguirme. ¡Oh, Dios! Bueno. Pero bueno, a ver, ¿esto va a ser un programa de cultura o de salseo? De cultura. El salseo. Pero bueno, mini salseo entre El salseo colaboradores. los martes en Just Chatting. Bueno, Eso, Que Vamos Tarde. ¿Qué es Que Vamos Tarde? Pues Que Vamos Tarde es un programa de cultura entre amigos en el que cada semana tendremos un tema específico, muy específico, ¿no? Sí. O sea, va a Sí. ser como muy... la palabra o el tema va a ser una cosa que en principio no debe de ser difícil de entender, sí. No va a ser una categoría amplia. Claro, efectivamente, no va a ser una categoría. terror, no va a ser Claro. fantasía. y Va a ser entonces- algo concreto. Dentro de ese pequeño margen que nos vamos a dar de ese Ujú. espacio acotado tan pequeño, pues nosotros vamos a traer una obra. Vamos a traer una obra de arte Cultural, o sí. cultural. O cine, O no, pero bueno. música. Sí, bueno, porque vamos a intentar. Sí, o que cultura, sea sí, cultura pop en amplio. general, un personaje, pero que tenga que ver con ese tema, ¿no? O esa O lo vamos a categoría que hemos intentar meter, aunque sea con calzado. o esa categoría que hemos aceptado. Claro, esos o sea, conforme esto vaya avanzando y soltándonos, pues vamos a introducir una serie de mecánicas que tendrán que ver con que si estamos de acuerdo o no de lo que ha traído el compañero. Porque claro, el episodio de hoy, por ejemplo, va a ser el episodio piloto, pues el tema es pilotos. ¿De qué manera puede ser el piloto? Pues ya, eso lo tendremos que ver porque otra cosa muy importante es que ninguno sabemos lo que ha traído el otro. Y Sí. claro, también, como no lo sabemos lo que ha traído el otro, sabemos o sea, sabemos el tipo de obra que es. Si es una película, si es un libro Un videojuego, un videojuego lo que sea. o lo que sea. Pero no es- Principalmente para no repetir tampoco Claro. entre nosotros que llevemos los tres una película o que llevemos los tres un videojuego, sino podamos ir alternando un poco. pero exactamente no sabemos lo que va a hablar. Y claro, por eso, a lo mejor, en el momento que lo diga lo que es, pues podemos decir, una vez que haya hecho la exposición, le diremos, pues mira, pues la mesa no lo da por válido. Y ya buscaremos una serie de penalizaciones que ya conforme avancemos veremos qué Sí. tipo de penalizaciones son y que vosotros y vosotros también podéis elegir en qué van a consistir esas penalizaciones. Y eso, bueno, también una dinámica que vamos a tener, que podemos empezar a hacerla ya, Sí. es que vamos a tener cada uno va a tener unos pocitos en el que le va a meter en el pozo de cada uno de lo que piensa que va a hablar esa persona. Yo no tengo ni idea. Eso es, desde el chat también, si queréis. O sea, para dejarlo claro, ¿qué obra va a traer tú, César? O sea, Sí. Lo, Disciplina. ¿de qué disciplina? es lo la mío obra? es música. Vale. Lo de Andrea, ¿tú qué vas a traer? Serie de televisión. Y yo voy a traer un videojuego. Todo ello sobre pilotos, recordamos. O sea, Que no pilotes, que también podría ser. Bueno, No. a lo mejor alguien menciona pilotes, pero yo no lo sé. La mecánica es pilotos. Entonces, eso. Si queréis vosotros también, en base a música, serie de televisión y videojuegos, adivinar de qué vamos a hablar cada uno de nosotros, pues Yo estoy jodida porque no solo ahora, sino a lo largo del programa. no sé vaya. qué poner. Y bueno, como decíamos, la dinámica va a ser, o sea, la dinámica principal y el motor principal del programa es un tema muy específico y una obra relacionada con ese tema. Ujú. Que puede ser que esté relacionado completamente o tangencialmente. Eso ya lo tendremos que decidir aquí entre los de la mesa y la gente del chat. Los del chat. Y bueno, tras esa puesta en común de temas, lo que va a venir es una sección que se ha inventado Iván, que es la polemiquita. Que la polemiquita va a consistir en una obra que o bien la gente la tiene por buena y que es muy buena, y el que trae la polemiquita pues no le gusta
o quiere hacer una crítica sobre ella, o del revés, o Puede algo que está denostado y esa persona lo quiere reivindicar. Yo creo que se explica bien con el propio nombre, ¿no? O sea, más que una obra aclamada y haya que arrastrarla por el suelo, o una obra desprestigiada que haya que reivindicar, es generar polémica. O sea, no nos acotemos ni siquiera a obras... O sea, tema polémico es un tema controvertido, llegar al final... Ah, mira, eso lo acabo de descubrir ahora. O sea, que Pues puede ser un tema de cualquier cosa. Yo ¿no? creo que sí, que podemos Vale, abrirlo vale, a eso, a vale, que, vale, a que vale. sea generar polémica. Salseo, vale, Sí, vale, sí. vale, vale. Así va a acabar el programa. Ese Hostia, va a ser siempre, el final del programa va a ser esa polemiquita. Es que no estaba encendida la placa, con razón teníamos frío. Cago en la puta. Esa polemiquita, ese final un poco viendo si logramos picar al resto o si por el contrario nos sorprendemos y sumamos adeptos a esa polémica Bueno, a los del chat. y que, claro, y que los del chat opinen también y ver un poquito cómo transcurre todo. Cada programa, claro, el que va a empezar, porque somos 3. Podríamos hacer piedra, papel, tijera, pero eso ya se hace en otro programa que al que no queremos, o sea, Al que nos gustaría nos gustaría parecernos. parecernos, pero no queremos copiar. O Exacto. sea que por eso no hemos inventado otra dinámica que es la de elegir en función a criterio aleatorio. Hoy vamos a empezar por Sí, está bien explicado. Me ha la hecho mucha verdad. gracia. no Sí, sé, eso, sí, ¿no? Más o es menos. así, totalmente. El criterio aleatorio de hoy es la edad. Pero otro día pues puede ser ser. perfectamente el que tenga el número del DNI más alto. Por ejemplo. Pues se me ocurre. Sí, Porque sí. va a ser así. Yo voy a llegar ese día y diré, venga, pues hoy me empieza a hablar el que tenga... O sea, del más alto o más bajo. O Ujú. del El más- que el chat creería que sería más probable votante de Vox, por ejemplo. O sea, O el chat o nosotros mismos. claro, no sé. El que pasados 10 años crea que puede Bueno, haber mientras tanto- caído en la- Mientras tanto, voy a lanzarlo al chat. Hoy va a ser... o sea, el criterio es la persona con más edad. Y vamos a dejar... El mayor de esta mesa va a empezar. El a mayor, exponer. el de mayor edad va a empezar aquí a hoy la exposición. Ujú. Y luego irá en orden decreciente, claro. La gente del chat, ¿quién cree que es la persona que tiene más edad aquí en el chat? Bueno, que no soy yo el mayor, que es ella. O sea, Esa era- que Andrea. ¡Tarán! Hostia, los efectos de sonido. Cuéntanos, Andrea, que... ¿Que por qué soy la mayor? Sí, claro, porque eres la mayor. Pues porque nací en el 89 y os llevo 2 años. Y entonces, con esta ¿Quién carita lo de diría? bebé, ¿Quién lo diría? ¿quién lo diría? ¿Quién lo por diría, favor? bebé? Así que, Ella es bebé y yo bebo. como hay que tener tema. buen ritmo, vamos a empezar ya. Venga, sí. Voy a abrir mi chuleta. 2 puntos. Podría haber metido el sonido de grillos para los chistes malos que no... Sí, bueno, que no caen pues bien. van a ver entonces unos cuantos. Quiero que hagáis conmigo un viaje, tanto los de la mesa como los que estáis a través de vuestras pantallas. Hostia, yo sí no me lo he preparado, me cago en la puta, no me va a ganar, no me va a ganar. No, esto empieza muy bien, pero va a acabar muy mal. Y quiero que hagamos un viaje a finales de los años 90. A ver, échate un poquito para acá. Pedazo de viaje. Al principio, ¿Te gusta pues, más que te pegue más a ti? Sí, a ver si no habíamos nacido. Lo dicho. Sí, Principio porque o sí, finales, algo has así. dicho. Finales de los 90, principios de los años 2000. Mira qué fino había puesto. ¿Qué os viene a la cabeza? Sí, ¿qué Matrix. recordáis de ese tiempo? A ver, puedes El Señor repetir del que Anillo. estaba Finales en de el los años chat. 90, principios de los años 2000. Matrix, si es que... Bueno, Matrix, sí. el club de la lucha, la Tampoco amenaza quería fantasma. decir solo culturalmente, sino que fue también un tiempo en el que... No recuerdo eh, nada. Yo, o no, sea, yo bueno, de en mi el vida... 2001 ocurrió la catástrofe del 11S, por ejemplo. No sé de lo que me estás hablando. ¿11 quién? Pero no, bueno, a nivel cultural... Es que, Entramos claro, cambió la moneda del euro en el 2002. Hubo mucho movimiento. el efecto 2000, sí. El efecto 2000. Yo me acuerdo que tenía muchísimo miedo por el efecto 2000, pero no entendía nada. La gente Yo no estaba sabía como... lo que era, me acuerdo de eso. Mira, No. OT, o sea, dice OT, Álvaro... OT. Muy bien, muy bien. Uy, perdón. Que Hostia, le doy golpe al Eh, micrófono. nuestro recuerdo. Iba a decir lo mismo. De- Alex, No digas ya nada. está, no ahí, digas ahí nada. se queda. Venga, continuamos, sí. continuamos con este viaje. Alex Casademunt, In Memoriam. Futurama 1999, en el corazón. Cierto. Está en Disney Plus. Disney Plus, si nos quieres dar dinero por decir que está Futurama en Disney Plus y que todo el mundo tiene que dejar de ver este programa e ir a ver Futurama. La verdad es ¿Qué que lo dice? mejor, No. pedir dinero por algo que ya ha anunciado. O sea que...
Tú déjame a mí hacer negocio. Bueno, ábreme el YouTube, que no te avisaba, es como vamos tarde. No, Necesito que no me van a... abra el YouTube. Dice Daniel Dani Andana que no van a morder el anzuelo. Vale, pues sigue hablando, Andrea. Bueno, sí, Esto pues eso. es televisión o bueno, Twitch. Estamos o a lo que finales de los 90 y principios de los 2000. sea. Sí. Y nosotros que éramos niños, yo concretamente sobre el 2002, que es cuando se estrenó esta serie de la que quiero hablar, se estrenó en Canal 2 Andalucía, Esa serie de la que usted me habla. de la serie que yo le hablo. Yo tenía unos 12 años. ¿Cómo Vosotros se llama? tendríais unos 10 años. Por fin vamos a hablar de bandolero, ¿eh? Sí. No, esa no es. A ver, sigue hablando. Pongo opening. Sí. Vale. Adiós. No sé ni lo... O sea, lo estoy viendo. Me gusta que no lo sepas. Lo estoy viendo y no sé Bueno, ni lo y que es. quería hablaros sobre todo para que os situéis en eso. Yo creo que la mayoría de los que estáis ahora mismo en el chat sois andaluces también. Bueno, Pero Mucha si no lo presupo- sois, también mucha me interesa, presuposición. también me interesa yo mucho no soy saber andaluz. si conocéis esta serie. ¿No le dais todavía al play? Sí, yo creo que era la típica que como Doraemon y todo eso se emitían todas las autonómicas, ¿no? Cada Claro. una, En su idioma. la que tenía su lengua Y quiero cooficial, la doblaría En seguramente su a lengua su... cooficial. En su lengua cooficial. Es que, macho. Joder, Es macho. que es el mejor. El Iván, yo de verdad desde aquí lo digo, el Iván es el mejor. Cada uno la que tenía su forma de hablar, esa... Eso. Efectivamente. No, hombre. Yo supongo que eso, que tendría el doblaje como al catalán, al gallego seguramente. No lo sé, y Hostia, si le voy a luego quitar hay esto. alguien que nos esté viendo que lo sepa, que por favor lo Lo digo diga, porque porque parece yo la típica como me he que documentado se un compraba a poco, granel, pero ¿no? no sé si Estos está animes- doblada eso. A lo Ya, mejor ya. ya... Parecen de estos animes que compraban a granel la autonómica y que Claro. en todas era como, venga, los mismos. Y quiero hablaros de esa época dorada, porque para mí es dorada totalmente, en la que yo tenía perfectamente hecho un esquema en mi cabeza, tenía mi horario, que después de llegar a mi casa del colegio y de comer y todo Hostia. eso, me sentaba por la tarde, me hacía mi horario y sabía a qué hora tenía que ver cada serie, sobre todo en Canal de Andalucía, que venían un chorro. Después tenía que cambiar a las 2 porque echaban La Familia Crece. César me está poniendo una cara. No, es que se me está llenando... O sea, se me... que me está sabiendo a merienda todo lo que estás Ah, diciendo. bien, Ahora bien, mismo me me está gusta, me sabiendo a bollo de chocolate por la tarde, después de cuando el colegio era por la tarde. ¿En Bueno, la muñeca sí. era por la tarde el cole? Teníamos por la mañana y por la tarde, menos los viernes. Claro, que entonces acabábamos llegaba ahí antes. a las 5 a casa. ¡Vamos, corre! Claro. La familia crece, joder. Buah, y ¿Estás además, ¿Va a hablar de la familia crece? no, me habría gustado, pero Otro día. eso, en el 99 se estrenó Star Wars, la episodio 1, que fue con la que yo me introduje en el universo Star Wars. Y a mí ya, me flipaba el tema de el espacio, las naves espaciales, las aventuras espaciales. Y entonces, en el año 2002, llegó esta serie. Bueno, cuéntanos qué estamos viendo. Vale, esta serie, para los que no la hayáis visto, era en un futuro en el que estábamos en el año 5808. ¿Pero cómo se llama? YAT, la patrulla Ya te- espacial. Patrulla creo que se llama. canina. Ya te digo. La verdad es que ¿Vosotros te la marcó, habíais te visto? marcó mucho. ¿Vosotros la habíais visto? No, es que yo le decía YAT, no. simplemente. Ya te digo que lo he escrito y no sabía ni... Yo es típica serie que sé que he visto en Tiene un algún momento, recuerdo. pero que no recuerdo absolutamente nada. Pero bueno, si el Loom es Yum, ¿no? ¿O Se no? parece mucho, pero no. No es ni de los creadores, no sé si lo llevaría al mismo estudio, pero no tiene nada que ver. ¿Y ese es Pues a mí me Ash Ketchum? flipaba mucho esta Ash serie. Ketchum. El primer hermano No de sé, Ash se Ketchum. parecen porque al final el anime se César, parecen de todos eso te iba a decir, mucho. a ver si vas a descubrir ahora que prácticamente todo el anime es igual. El tataranito de Ash Ketchum en el Bueno, año 5000. el caso es que es una serie que no se basa en ningún manga, o sea, es original, es simplemente Hombre. una serie. Y tuvo 2 temporadas, aunque en realidad se podría haber quedado solo una, porque en la segunda no la recuerdo muy bien, y son independientes un poco. Está primero por un lado la historia que se concluye en esa primera temporada, y luego está una segunda temporada que es, pues, yo creo que tuvo tanto éxito que dijeron, vamos a hacer otra temporada, se inventaron otra cosa, pero fue incluso más corta, duró 25 capítulos, así que, no sé. Joder, pues no son pocos. No, pero es que la otra tuvo 50 capítulos, la primera temporada. Madre de Dios. Sí, pues eso, nos encontramos en ese futuro en el que estamos en la Tierra, en ese año 5808. Y ya el Me gusta hombre mucho, ha perdona, llegado...
como la puntilla, ¿no? El 5808. Sí, o sea, claro, es que es gracioso la eso. precisión. Claro, no es el 3000 ni el 4000, No, es el el 5800, me hubiera bastado 5808. Acércame cerveza, por favor. Sí. Y entonces el hombre ha llegado ya a poder explorar el universo y tal, y se ha creado un túnel interdimensional en el que tú con tu nave espacial puedes ir de la Tierra o de donde estés, de una galaxia a otra, y puedes recorrerlo todo, viajar a otros planetas y a otro universo, y eso es la hostia. Pero ocurre una cosa. Eso es la hostia. Y es que ese túnel interdimensional es propiedad del Señor del Cosmos, que es propiedad de uno de los personajes que después voy a mencionar. Sí, Elon Musk. Crítica al exactamente. capitalismo. Ahí es a donde yo quería ir. Ay, ay, ay. Esta serie era premonitoria. ¿Por qué? Porque está ese Señor del Cosmos, que se llama así, pero que en realidad la directora es una mujer. Mira, a lo mejor ahí por ahí el feminismo llega a que... O sea, señor del Cosmos es la TM, o sea, copyright. O USA. Señor del Cosmos SA. Sí, porque una empresa. Ah, y la directora es una mujer. Es una señora. La Señor señora del de Cosmos. SA. Marca registrada. Marca registrada. Y esa mujer es propietaria de ese túnel y de todo, porque al final es como la que, Hombre, la que controla el cotarro. Llamarte Señor del Cosmos ya es como que eres propietario de todo, sí. Efectivamente. Es como un poco... Y YAT, que es como se llama la empresa pequeña, que digamos que es como una especie de Ryanair, pero del futuro. Sí. Y de hecho la nave espacial es como un autobús, pero con alas. Como el Ryanair, pero que va por el espacio realmente. Ujú. Y pues bueno, pues trabaja a menor escala y hacen viajes muy cutres, pero tienen que intentar ganarse la vida. Entonces, en este tipo de sociedad nos encontramos que está pues ese señor del cosmos que lo controla todo, que podría llamarse pues eso, Google, Amazon o como queráis llamarlo en el futuro, y luego están esas pequeñas empresas como YAT, que seremos el resto de mortales, que estaremos pues ganándonos la vida como podamos. Y entonces el protagonista de esta serie se llama... Bueno, después iremos por los nombres, porque de lo que quería hablar era del doblaje que ya habíais vosotros introducido de esta serie, que es lo que a mí más me gusta, de cómo lo doblaban. Y que yo realmente no era tan consciente cuando era pequeña del doblaje de esta serie. Porque además yo no sé si a vosotros pasaba, pero cuando yo veía series que eran americanas o lo que sea, o en este caso japonesa, para mí estaba todo hecho aquí. No sé, quiero decir, yo escuchaba cantar a Salem en Sabrina por Julio Iglesias o lo que sea, y yo lo veía normal. Que Yo los decía, guionistas claro, le habían pensado eso, ¿no? efectivamente, para mí era lo más normal. Es A mí, que Salem hacía chistes en Sabrina de Aznar. O sea, es que esa hecho, adaptación en es de lo peor que se ha Futurama hecho no había nunca un en capítulo televisión. que salía Bender Porque de lo peor. cantando el Yo himno de no estoy de acuerdo en tarareando. eso. No, sí, No, sé. porque un traductor lo que tiene que hacer es traducir al contexto cultural donde está. Pues si hacían una broma de si ese momento era Clinton o era Pero es que George no es lo Bush mismo. Yo O estoy sea, totalmente de el acuerdo con contexto eso, ¿eh? cultural de Estados Unidos, aunque diga George Bush, no es lo mismo que decir Pero entonces José tú María Aznar. No, No, es lo pero mismo. si es el presidente del gobierno, van a decir, eres más famoso que George Bush. Pues a lo mejor tiene más peso si tú dices aquí en España. Pero es que yo creo que el fallo era eso, era creer que una adaptación consiste en que sumerja esa realidad que te están enseñando en tu contexto. Entonces, como eres más famoso que José María Aznar. Claramente, esa gente no vivía en España. Tú de pequeño lo podrías pensar. Alguien con más de 13 años, no. O sea, ¿qué sentido tiene tú ver a Sabrina en una casa típicamente americana, con todo su contexto americano alrededor, con un gato que habla diciendo que eres más famoso que Julio Iglesias? Bueno, y Julio Iglesias todavía se escapa. Pero que José María Aznar o que... no sé. Pero o sea, porque yo creo que va a favor del chiste y de lo que quiere causar. O sea, Efectivamente. Yo porque creo que existen... cuando el guionista lo escribió también, cogió a una persona que... o sea, con el símil o la metáfora que quería meter en el chiste para que fuese divertido, pues él pensó, o ella, la guionista,
en alguien que fuese conocido, que tuviese ese perfil que fuese acorde con el chiste. Yo creo que lo importante es que si, dependiendo de que sea una serie con actores reales o lo que sea, o una serie de animación, si lo que se va a hacer referencia es importante para la trama o no, porque si va a ser una cosa simplemente que lo que están buscando es el chiste, pues a mí sí me gusta que quizá te lo contextualicen, porque a lo mejor te dicen un personaje de otra cultura y tú no lo vas a entender. A mí me saca totalmente de Ahora, la si, o sea, si prefiero es que muy sea necesario porque necesita ese chiste, no se puede cambiar porque entonces le quitas toda la gracia de esa serie, pues entonces no tiene sentido. Prefiero que lo que cambien. el chiste sea con alguien que yo no conozco a que sea con alguien que sé que el personaje no conoce. O sea, Homer Simpson haciendo un chiste de Operación Triunfo, eso para mí es surrealista. Eso es casi Twin Peaks. O sea, volviendo al... Ya, pero ya... O sea, eso no tiene sentido para mí. A mí me saca mucho más de lo que me mete Bueno, en el chiste. yo sí veo que lo tenga y bueno, a ver qué piensa la gente del chat. Sí, Yo sí veo que lo tenga porque le crea o sea, hace que la serie sea diferente, o sea, le da un plus a la Efectivamente. serie. O sea, la serie original era de una manera, y cuando tú pensabas que no podía ser mejor, pues justo llegan como el doblaje o sea, los primeros doblajes, los 10 primeros años de Los Simpsons y los primeros de Futurama hasta que estuvo 2004. Eso, tú los ves en versión original y es que no entienden las referencias que hacen. Y luego fueron tan audaces de traducirlo a algo que la gente en otra España... cosa es adaptarlo y que no... Porque a mí en eso... Vale, tú lo que te refieres es no me que te resina, salte. no veo algo eso, que los personajes... Algo culturalmente, típicamente español, ¿sabes? O sea, algo que digas tú... ¿Cómo es posible que, aunque por ahí está el vídeo famoso de Bender tarareando el himno del PP, una cosa así rara que se escapó? Pero salvo eso, no, Pues no sería veo lo yo mismo. Sería el Claro. Partido Republicano Claro. de... Total, En que fin, porque, vamos a porque continuar. volviendo al doblaje de Yat, ¿por qué te gustaba? O sea, no, que por eso realmente me Ah, gustaba porque porque lo adaptaba mucho. cogían más que adaptarlo, que también, aunque tampoco demasiado, o sea, no metía muchas referencias españolas, sino que yo creo que los actores de doblaje, voy a decir actores de doblaje porque sé que les molesta que le digan dobladores. Gracias. Oye, ¿el actor de Yo doblaje creo- de Bender es doblador? Vale, después de ese chiste de... Me ha dejado sin palabras. Vamos a seguir. Tío, no Yo tengo creo voz. que estos actores de doblaje llegaban al estudio y lo que decían era, vamos a pasárnoslo bien. A mí me da esa sensación. Yo estoy viendo la serie, que de hecho, como elegí que quería hablar sobre ella, en YouTube está completa, se puede ver completa con el doblaje español. De hecho, no me interesa para nada. Hay que pagar. hay algunos hay animes que que sí pagar los por veo. el contenido. Hay que Y yo pagar. que sí, pero que estaba en YouTube y yo me lo he visto en Ya, YouTube. ya. Vale. Continúa, perdón. Y sí, pues voy a deciros, porque estaba diciendo que yo creo que se lo pasaba muy bien. Bueno, tanto los actores de doblaje como esa gente que se dedicó a traducir los diálogos y, en concreto, el nombre de los personajes. Vale, este es el protagonista, que se llama voy a deciros sobre todo el nombre que le pusieron en España, porque Ujú. me apunta también el nombre que tiene en japonés, pero da igual. Bueno, sí, Vamos pero por a- ver la comparación. Bueno, a ver. vale. No, al Iván Em, no le va a gustar, porque él el prefiere que nombre- se llame como era en japonés. efectivamente. Ah, es que ha hecho un mejor nombre de la Claro. historia. El nombre original era Goro Hoshiwatari. No sé si lo he dicho bien. Estoy pensando que has Hoshiwatari. hecho un nombre traducido. O sea, no se llama así en la versión original. O sea, No, que ha sido claro. un pésimo ejemplo, pero bueno. Bueno, Perdón. Me encanta porque te has dado a ti mismo Sí, sí. el zasca, pero... Antes de que alguien en el chat dijera... y el nombre que le dieron en España fue Goyo Meteojorito. Dios. Me encanta, me flipa. O sea, fíjate que he dicho antes lo que he dicho, pero en los Ah, nombres, ya te estás en la viniendo con traducción de los nuestro nombres terreno. estoy totalmente a favor. O Amigo sea, la traducción de mío. los nombres es otra Seguimos. cosa. Goyo Sí. Meteojorito, has dicho. Sí, Goyo Meteojorito. Hostia, Este es el protagonista de la serie Es que, buenísimo, ¿eh? que entra Mi tío a Gilito. trabajar como el señor de mantenimiento en esta nave de Yat. Y bueno, el protagonista va buscando a su padre, en fin. Tampoco Movidas. vamos a entrar. Sí, movida. Es que, de verdad, o sea, sigo impactado por esto. Es como Gonzalo Asteroides. Es que es algo... Goyo Meteojorito y su padre se llama Diego Meteojorito, perdón. Y, Claro, de los meteojoritos de toda la y- vida. Claro, y el apellido era Hoshiwatari. Es que, claro, yo no sé qué será Hoshiwatari en japonés. Es que a lo mejor tiene algo que ver, pero no lo dudo. Meteojorito.
De toda la Medio vida. Jorito. Me encanta, es que me gusta. Es que yo cada vez que escuchaba Medio Yo sigo Jorito, pensando en mi tío Gilito. Y su padre, Daigo, que no sé si se pronunciará así en japonés, pues le pusieron Diego. Diego Medio Jorito. A mí es que me da la vida. Ay, perdón. Me da la vida. Daigo- Pero vamos a seguir porque es que esto aún no para. Este serían los protagonistas. Su madre... Ah, por cierto, su madre... Su madre, es que me lo he apuntado porque me sé el nombre, pero no me lo sé en japonés. Que no es esta señora la que he cambiado, ¿no? Haruka... No. La madre es que no he sacado la foto porque Vale. no iba a sacar la foto de todo. La Ujú. madre... Es que los nombres sí me gustaba traerlos, pero las fotos no. Me queda muy poco de sección ya. Lo que traía eran los nombres, que era lo que me Venga, interesaba. vamos. Venga, ¿A qué pues le doy? rápido. ¿A qué le La doy? ¿A madre qué se le doy? llama Haruka, pero en la versión española le pusieron Maruja. Dios. Me encanta. Hostia, es buenísimo. Pasa a la siguiente foto. Pero por qué favor. maravilla es esta. Iván, te estás comiendo tus palabras, te estás Sí, dando sí, cuenta. sí. Dios, pero... Esta sería pues la Maruja. chica de la serie Hostia. que se llama en japonés Katsura Tenjouin. Pero espérate, vamos, Tenjouin, vamos por más o favor menos. a jugar a adivinar cómo le pusieron Venga, en español. a ver, sí, me gusta ese juego. ¿Cómo creéis que le pusieron? Da- Pensad un da poco fe- que da más fe o de menos que- por cómo suena el nombre en japonés, Por eso, Claro, por pero eso, le por que, eso. ponen sí, al que español, se parece, ¿no? A ¿vale? ver. Entonces, si se llama ya Katsura, este Uf. está jodido. Le vamos a no poner- yo leáis iba a el decir chat, no quiero que leáis Catalina. el chat porque a lo mejor lo dicen. Catalina, me lo voy a jugar. no sé. Este es muy bueno, a mí me encanta. Katsura Tenjouin. No sé si lo estoy diciendo bien. Creo que nos van a perdonar la mala pronunciación. Kajura. Tenyo, Katsura. Pero ¿te tiene que ver, venga una pista, con el apellido o con el nombre? O todo Uf, junto. con todo. Hostia. Tiene que ver con Katsura todo. Y además es que Katsura es Tenyo maravilloso. Cuando lo diga, creo que os va a gustar. Venga, a ver, me Venga. rindo. En español le pusieron qué hermosura que soy. Dios. Qué hermosura de nombre, que soy de apellido. Pero aquí está lo más gracioso. Hostia, es Os que he lo tiene todo, dicho- es que sí, lo tiene es todo. Y además machista, porque, sí. Porque además el típico gratuito, o sea. prototipo de chica, no se ve en la foto, pero sale con una falda muy cortita y es como muy dulce, pero tiene un girito que luego tiene una fuerza sobrehumana y luego tiene poderes telequinésicos. Qué y- hermosura. Qué que soy. hermosura que soy. Bueno, no, poderes telequinésicos no, tiene como Hostia. premoniciones. Qué hermosura que soy, pero os tengo que contar una cosa. Qué hermosura que soy es como empieza en la serie. Pero recuerdo que el apellido es Tenjouin o algo así. Entonces, ellos hicieron el chiste porque a ella le pasa una cosa y descubre que no se llama realmente así. Entonces, ella pasa a ser qué hermosura que soy a qué hermosura que tengo. Qué hermosura tengo. Ya. Qué hermosura tengo. Bueno, seguimos. Esto Que ya lo suena muy iréis. japonés, ¿eh? Qué hermosura Sí, sí, tengo. Sí. Luego tenemos, muy bien, gracias. El padre de qué hermosura, que en japonés era Kauro Yamamoto. Un Me han apellido- robado la moto. y- Ten cuidado con la Ah, moto. A ver. Ten cuidado con la Este podría ser. Qué guapa, qué guapa mi moto. No, Carlos. Carlos Terremoto. no. Carloto, llámame moto. Bueno. ¿Podemos seguir? Que vamos a ir Vale, un poco perdón. más Sí, es que te lo he dicho también cuando estabas bebiendo. Este es, bueno, el padre, el capitán, por eso llevaba la gorrita Capitán. de la nave. Este es el piloto y se llama Ah, Uchi. este es el capítulo, ¿no? El capítulo piloto Sí, de este hoy. es el piloto. Este es el tema, ¿no? Este es el tema. Si hay alguien también Todo esto ha sido para llegar a este hombre. Si ¿no? hay En alguien realidad también no, en realidad Goyo, pero sí. de comunidad autónoma con lengua cooficial, que nos diga también Hostia, claro. cómo se llamaban esto en gallego, Ah, sí, y en catalán sé que en y demás. Latinoamérica porque, también era vamos, distinto los nombres de estos personajes. Vale, este se llama en japonés Uchi. Vale, este sí podría adivinarlo. ¿Cómo lo pusieron en español? Uchi, ya está. Uchi. En español, ¿cómo podrían llamarlo? No sé. No sé. Este es un alienígena, es de un Puchi, planeta de por no sé, ahí y se puede transformar. Puchi. ¿Os lo digo? Sí, Chuchi. Didi. Chucho. Se llama Kuchi. Hostia. Me flipa. Luego tenemos al robot de la nave, que este en japonés se llama Kanabi. Y en español, es que lo voy a decir Dilo, porque es que dilo, no dilo. lo voy a Se adivinar. llama Porrito. Ay, a ver la cámara. ¿Qué pasa? Ya, Sí, ya, ha creo que vuelto. hemos vuelto. Sí, no, Sí. vale. eso va a pasar Vale. cada cierto tiempo. El robotcito se llama Roberto Casquivana. Uf. Y creo que ya... Bueno, sí, luego tenemos otros dos personajes que son... Esta es la dueña que os dije del Cosmos del Universo...
Sí, la Sí, señora del Cosmos. sí, y que además me Sí. encanta cómo se llama esta su nave. esta es la CEO. Sí, esta se llama Ana Bastante guapa, hay que decir. Maritela, Mejor persona. Maritela Como Elon Musk. Marinera. Y la ¿Cómo? nave se llama ¿Maritela? Maritela Marinela. Madre mía. Marinera, perdón. Y su hija, que... Marinela, claro, como son que asiáticos, es- Maritela Marinela. En Marinela. japonés que no lo tengo bien puesto porque me ponía Marigold de apellido, pero no sé si quizá esa era la versión estadounidense, no sé. Y esta se llama Divina, Divina Maritela Marinera. Me encanta, cada vez que decía Maritela Marinela me gustaba mucho. Y bueno, tenía un par de ejemplos de lo que os he comentado antes del doblaje, que os los voy a poner para que lo escuchéis. Y ya vamos a acabar mi sección. ¿Qué Muy os bien. parece? Pues aquí va el primero. La verdad que me he quedado bicuet. A ver. Puedo mirando ahí al micro. Mientras lo dejamos todo listo y a punto, me gustaría tranquilizarles. Déjenme que les cante algo. Soy un señor, soy un truán, amo la vida y amo... ¡Horror! Está intentando imitar a Busto Catedrales. No sé quién es Busto Catedrales. Pero es Julio Iglesias. Ah, Julio Iglesias, Busto Catedrales. Dios. Augusto. Dios. Augusto. Dios. Dios, no había caído. Augusto Catedrales. Pero- Claro, Julio Iglesias. Bueno, Iván. Ahí lo Madre llevamos. mía. A ver, venga. Y la Iván, última- has dado con la horma de tu, Perdón, de tu perdón. zapato. ¿Te estaba gustando hasta ahora? Tienes que salir de este sitio donde tú solo te has metido. A ver. ¿A favor o en contra? Chat, ¿a favor o en contra? Es que, a ver, es que esto mejora claramente cualquier cosa. O sea, el límite está en... O sea, si la cosa hubiera sido adaptar las cosas, que ya te digo, como el caso famoso de Sabrina, de un doblaje Qué perra metiendo tiene con detalles al castellano raros, bueno, pero es que aquí van a muerte. O sea, aquí directamente han reescrito la serie entera. O sea, Pues lo he dicho. esta gente directamente ha dicho, a mí me da exactamente igual lo que... Fueron a O sea, han divertirse y a traducido, jugar. han traducido un nombre a español. O sea, Julio Iglesias es Sí. un nombre en español y la han traducido. Que Le han por dado- cierto, otra Nada, cosa o sea, que no había comentado es Es que como hay- HAL 9000, que era IBM, es la letra que hay después. Ujú. Pues aquí han hecho Claro. Julio Iglesias, agosto, que es un mes después, y Claro. Catedral, que es lo después de Iglesias. Dios. Vamos, Increíble, Me increíble. gusta que... Porque es que no había caído yo en eso. Muchas gracias, César. Para eso estamos. Te doy de las verdad, gracias. esto Y quería deciros también que se lo pasaban tan bien que hay unos viajecitos que salen en la serie que son unos personajes recurrentes que van a todos los viajes y todo eso, que le pusieron directamente el apellido de una de las dobladoras que participaban en la serie, que de hecho se llamaba Ruiz de Velasco. Me encanta. Bueno, Adiós. entonces el último... Último ejemplo y acabo mi sección. Sigue cantando, me gusta. ¿De dónde has sacado eso? Es un arma de juguete. Asturias, patria querida. Si quieres uno, tenemos muchos en el almacén. Ay, madre, ay, madre. Asturias, padre querida, estaban cantando. Sí, sí, sí. Asturias, patria Bueno, Iván. querida. ¿Tienes algo que decir después? ¿Queréis verla De o toda- apetecido verla? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, a mí también. Pero Me en alegro. español, En español. En español, por En supuesto. siempre en español. Es que, claro, esta gente probablemente han hecho una serie completamente nueva. A lo mejor no tenían traductor y lo compró o sea, Canal de Andalucía y cogieron a una gente que no sabían japonés y dijeron, venga, con estas imágenes construir una historia o algo que sea gracioso. Porque también lo pienso muchas veces. Esa gente que de los foros de anime japonés que suben altruistamente los que sale Ujú, Naruto los y sale subtítulos, Naruto ¿no? un domingo y el lunes ya está subtitulado al español. Hostia, esa gente, desde aquí les mando un saludo, pero a lo mejor también nos pueden estar engañando. Y puede ser que se lo han traducido como lo da la real gana. Ujú. Pues sí. Si conocéis alguno, por favor, que vea este saludo que le mandamos desde aquí. Y Sí. siempre a favor de la gente que hace las cosas altruistamente. Sí. El segundo por edad, aquí en este caso sí a César. Pero por pocos meses, la verdad. Por un mes en concreto. Claro, O sea es que que- como soy calvo, pues ya tengo que ser el mayor, ¿no? Según la gente del chat. Qué graciosos. Son muy graciosos los del chat. Es que he tenido una semana muy atareada y no he podido... realmente es que me he preparado mejor la... La lumbre. La polemiquita. Bueno, la lumbre también, sí. El set, todo esto.
No Bueno, pasa no pasa nada, nada, hoy no es pasa de nada. prueba, hoy es Mi sección cascarilla. también es una Es primer contacto basurilla, con sí. Twitch. Bueno, pero dame cerveza, por favor. A ver. Claro, hoy el tema, pilotos, ¿no? recordatorio de eso, de que estamos hablando de pilotos. Es el tema que Hemos en llegado. este caso el de Andrea cuadraba. No, ¿no? no Eran cuadra pi- porque- Sí, approve. Aprobado. Seal of approve. Y vamos a ver. Como Andrea un poco habla también de la influencia de Star Wars en nuestra vida, ¿no? Es un viaje al espacio, Sí. ¿no? Entonces yo me he puesto a pensar viajar al espacio, viajar a otro lugar. ¿Qué cosas nos llevan? O sea, obras que nos lleven a otros lugares. Me he tirado por ahí. Y yo me he ido a un lugar. Me he ido a un lugar que ya desde los principios del cine ha tenido interés para la. Sí, la luna. Spoiler. Julio Verne nos llevó allí a la luna. Tenía aquí, claro, es que ya esto se ha ido de madre. Pero yo tenía aquí quería introducirlo como, bueno, pilotos, vamos a hablar de pilotos, pues. No, podía haber hablado de estos grandes pilotos de la cienciología, también. Pues se han puesto los dos pelos, ¿no? Si la gente que se pone pelo no me cae bien. No me cae nada bien. Y, por cierto, está la luna, Ujú. Y los lunáticos. la luna que lo tenemos, que se ve desde la Tierra, pero está la cara oculta de la luna. Que, por cierto, este año ha sido la primera vez que hemos visto esta imagen que estamos viendo. Es la primera imagen que hemos visto jamás de la cara oculta de la luna, gracias a los chinos. Desde aquí quiero mostrar todo mi ¿Te apoyo. refieres a imagen sobre la superficie lunar? Claro, claro. Eso. O sea, una imagen, los chinos mandaron una sonda y esta imagen es la primera imagen que hemos tenido en la Tierra de cómo se ve la superficie de la cara oculta de la luna. Y eso, un saludo a los chinos porque como Sí. ya dominan el mundo, que cuenten conmigo para todo. Que si conquistan, nos ¿Van a conquistan. ser los reyes del cosmos? Sí, yo soy pro China. Y esta imagen la hemos visto ahora, pero desde hace ya más de 50 años estuvimos en la luna gracias a Pink Floyd y a su disco The Dark Side of the Moon, o sea, estoy explicando un poco todo el recorrido que he tenido yo para hablar de este tema. Y el tema es la música que nos pilota y que nos lleva a otros sitios. Uf. La música que nos pilota. Sí, música que nos lleva a otros sitios como puede ser Vale. De momento te lo vamos a comprar. Y bueno, estamos hablando del rock progresivo, estamos hablando Ajá. del... sí, rock progresivo, los principios de la electrónica, el año 70 con Vangelis. Yo ya te adelanto que lo que había metido ahí era Explosion in the Sky. Que me cuadraba un poco con... No es exactamente esto de lo que va a hablar, pero sí encaja un poco en esta... Y eso, la cara oculta, en particular la cara oculta de la luna, yo cuando lo escuché que era adolescente, pues no tenía ni idea de lo que hablaban las letras, pero luego ya creces y descubres que este disco lo sacó Pink Floyd, fue ya el disco que los catapultó a la cima, que fue, tenían 2 discos antes, y... A la cima de vender camisetas Totalmente. para hipsters. Y la verdad, no me digas tú que el vinilo no es para comprártelo y ponerlo ahí En tu camiseta, así que... No, pero ponerlo en la pared de tu casa Sí, o, sí. o donde sea. Y claro, tú lo escuchabas y ya te transportaba a sitios, pero por la música, pero luego, como decía, que es un disco que habla de los problemas de vivir en el mundo en aquella época, que son los mismos que tenemos ahora. Tenían 30 años cuando lo sacaron y hablan de cosas como el dinero, como el miedo a la muerte, el tiempo, de qué hacemos con esta vida esta vorágine en la que vivimos. Y bueno, es que no podemos poner música, pero la canción de Money
Ujú. ni un reportaje de noticias en España que si hablan de dinero del Banco de España, de imprimir dinero, que no tenga esa música. Sí. Vaya. Es alucinante. Ves tú, por eso no me gusta, porque ya, o sea, que existe ese recurso es lo que no me gusta de esa canción, o sea, que sea tan recurrente. Pero bueno, como digo, esta música a mí me transporta a sitios en los que no he estado nunca y Te pilota. me pilota. Esta música me lleva a sitios que este tipo de música, yo me refiero no al disco de Dark Side of the Moon, pero el rock progresivo. Yo he tenido viajes astrales o algo, cosas parecidas a viajes astrales con estos discos. Es decir, yo cerrar los ojos y salir de mi... Aquí voy a abrir un poco melón polémico, porque me gustan mucho Pink Floyd, me gusta mucho el Dark Side of the Moon, pero Vangelis. A ver, es que lo tengo aquí apuntado. Ah, vale. No sé lo que va a decir. Sí, pero- Vangelis, de Electric Orchestra. Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, música de padre. Música, Dios, justo lo tengo aquí. Sí, eso es lo que... Música de pureta. Sí, sí, ¿Qué, música de qué padre. tendría esa música? Que es alucinante. Además lo tengo escrito Sí, como, por ejemplo, el padre de Iván. Sí, sí, es verdad. Mi padre. Banda sonora de Los del- mi infancia a través de su adolescencia, digamos. O sea, de Sí. esa canalización de... Los del chat, vuestros padres también Escuchaban Pink Floyd y Que es algo sorprendente Rock porque progresivo. siempre, a mí me ha sorprendido mucho siempre ese fenómeno. Bowie. A mí ese fenómeno me ha impactado porque es como muy extraño, porque digamos que se mezclaba lo castizo con algo tan... Ay, Dios, pero vamos a ver, ¿por qué estás hablando de todo lo que yo iba a hablar? Vale, pues te dejo no, que no, lo no, hables. pero no, sí, sí. No, básicamente Una eso, conversación. que eran gente muy... Vale, sí, es verdad también, pues estaba la movida madrileña, estaba todo este tema de los 80 y de la revolución. Sí, pero nuestro contexto aquí en Almería, en pueblos... Eso es, y no solo eso, sino que tú ves los gustos actuales de mis padres musicales y son, qué sé yo, India Martínez o Manuel Carrasco. Alex cosas de Casademunt, que en esas, paz sí. descanse. O sea, son cosas muy de no, ¿por qué tú con 18 años escuchabas esto? Claro, ¿cómo No, llegó? no, ¿Cómo No, llegó no como, eso? y no lo digo como algo de verdad, nada, ni malo, ni clasista, ni nada, sino como totalmente diferente a lo que... O sea, ¿cómo puede ser que tú ahora en el MP3 del coche tengas la discografía entera de eso, de David Bisbal, y sea como lo que... Y hace 20 años o 30 tus referentes musicales fueran estos? Pero bueno, Pero me ese parece tipo de grupos curioso, vaya. salían en la radio. Sí, sí, pero... Claro. La Zeppelin, Pink Floyd, todo eso, si lo conocían, si por algo caracteriza precisamente eso, que lo conozcan todos nuestros padres y que haya sido parte de su juventud, es porque precisamente el acceso a esa música era totalmente Sí, fácil. formaban parte del Formaba mainstream. formaba parte totalmente de su cultura Aunque musical. aunque los canales eran muy estrechos, porque era o la radio o la televisión, Claro. pero llegaba hasta ello. Bueno, yo creo que también a lo mejor hoy nos gusta o lo conocemos Uy, perdón. porque en ese momento se eligió que era lo bueno, pero Claro. pasa mucho ahora con el, por ejemplo, el rock progresivo andaluz, Ujú. que hay joyas grandísimas que no son muy conocidas, pero que están a la altura o incluso más que estos clásicos de la música, que no por eso son peores, pero que aunque sean del mainstream, o sea, formasen parte del mainstream. Ujú. Pero sí que es verdad que me hace mucha gracia cómo hay una serie de... una generación de puretas que no sé cómo llegó todo esto aquí Sí, imagino al que será Valle de eso. la que Almanzora, como- a unos pueblos perdidos ahí en medio de la sierra y llegaban esos referentes. Incluso porque lo que tiene esta gente es que además de hacer buena música, hacían buenísimos espectáculos. Yo tenía aquí el este de Pink Floyd que tocaron en Pompeya, o sea, se fueron y tocaron en las ruinas del circo de Pompeya e hicieron un concierto. Y luego, por ejemplo, Jean-Michel Jarre tiene conciertos mitiquísimos en las pirámides de Giza, ¿Verdad? proyectando luces y haciendo retroproyección en los años 80 y 90, y conciertos multitudinarios también en la Torre Eiffel, con proyecciones en la Torre Eiffel, y la gente lo tenía aquí grabado en VHS. Ya. Es que O sea, supongo que se genera- podrá explicar esa también generación. de eso, desde el hermetismo Y que previo. tenían también unos programas de televisión. Mira cómo estoy hablando, que parezco normal.
Tenían unos programas maravillosos. Pero ¿por qué como- no te quitas el estilo y tienes como yo y Pues ya sí, está? al final acabaré haciendo eso. Sé que tampoco tiene mucho más. Yo creo que también es eso, que también obedece a un tipo de reacción de la sociedad a eso, a un hermetismo previo y a que lo de fuera, que habitualmente había sido más inaccesible, aunque en los últimos años de franquismo es verdad que no tanto, pero sí que tenía como ese aura exótica, pues también un poco esa apertura, ¿no? Al mundo, esa Mm. apertura al mundo Y que de llegó como España. una bomba. Mm. Y que, como digo, en España también están grupos como Triana, Alameda, Ujú. que luego todo eso lo incorporaron, incluso Loli y Manuel también cogieron esa parte, bueno, el productor, y es verdad que se fusionó esa música, el rock progresivo, y bueno, pues la verdad que a mí es que es un género que me encanta, y voy a contar las batallitas. Yo he visto a Roger Waters, que es el bajista y la mente Ujú. pensante de Pink Floyd. Toda tu sección era sola para decir que había visto a Roger Waters Sí. en directo. He visto a Roger Waters tocando de Dark Side of the Moon en el Palo San Jordi. Yo con 16 años, 15, 16 años. Fue un vuelo Almería-Barcelona que duró el vuelo 45 minutos y todos fueron turbulencias. O sea, también ahí lo de los pilotos. Bueno, Gracias, piloto, que me llevó ese día de Almería a Barcelona. Y, hostia, fue una experiencia. Pues ha sido de los mejores conciertos en los que he estado por todo, por a nivel de sonido, la gente que también, como eran todo pureta, viendo la música de su adolescencia emocionado. y yo ahí yo solamente estaba pendiente. Yo me acuerdo que tenían una pantalla en aquella época, una pantalla de que yo pensaba que era un decorado. Cuando de Ujú. repente veo que entra una mano gigante y lo mueve y era una radio. Yo pensaba que era un sofá así gigante, pero no, era una retroproyección. Y sí, todo esto es para hablar de Pink Floyd. No, pero bueno, rock progresivo, música que nos lleva, como el de Tubular Bells, que no me acordaba antes, que también, Mike Oldfield, Una golf, otro claro. mítico también de los padres. O sea, fíjate si lo de Genesis. Pureta, que también ha quedado ese Ujú. chascarrillo de, "Güey, ¿dónde vas, Pink Floyd?" Es verdad. Claro. Bueno, Iván, te has pasado una hora mientras estábamos aquí, Andrés y yo, preparando todo esto. Te has pasado una hora escribiendo. Ah, cierto. Pero- Porque él siempre va tarde. No, miento. César y yo vamos tarde. Mira qué cara. No le gusta lo que estoy diciendo. Porque es César verdad. y yo Si le vamos- molesta es que es exactamente. verdad. Gracias por interpretar lo César que y la yo gente vamos ve. tarde, pero Iván ya va tardísimo. Que no, hombre. a Iván, ver, vas tardísimo. yo venga. tenía mi sección preparada. Lo que pasa es que me gusta pasar las cosas a limpio y la estaba pasando a limpio. Y está ahí todo muy. Ya, para que no te pase como Rajoy, ¿no? Que no entiendes Claro. tu letra. Efecti- ¿Qué es lo que me Pues, pasa a mí, por cierto? No he leído nada. A ver. Jean-Michel Jarre, ¿Se te ha olvidado algo? Pureta, Puretas. Pureta, el padre del Iván. Entre la corriente- que sí, que sí. Juan, un saludo. Sabes que te O sea, quiero. yo soy el que va tarde y su sección es Jean-Michel Jarre, Pureta, el padre del Iván, en un folio. O sea, eso es. Ay, en fin, vale. A ver. Yo, como hemos dicho antes, voy a hablar de un videojuego, que es como mi tema va a ser lo que el 90% de lo que traiga va a ser eso, por H o por B. Y como Andrea, vamos a intentar hacer un pequeño viaje. El Animal Crossing. Uy. Vamos a intentar hacer un pequeño viaje a través de esta historia de pilotos. Y eso, quiero que me acompañéis y a ver dónde llegamos. Quiero llegar a un juego. Vamos y a coger la nave ya. a ver si poco a poco sí. Viajaremos por el túnel tridimensional. La historia empieza con un tal Jeremy Elliott, desarrollador de videojuegos británico, que, como suele ser habitual en este estereotipo del desarrollador de videojuegos, digamos, precoz y súper talentoso, pues era eso, el típico, como, no sé si habéis visto Bandersnatch en Netflix. Sí. Pues eso, era La aventura esa. efectivamente, el capítulo de Black Mirror, Sí. que era... Elige tu propio camino. Efectivamente. Pues imaginaos ese tipo de chaval de 16 años, experto en programación, apasionado de los videojuegos, que ya con 18 años decide montar su propia empresa, desarrolla videojuegos, entiende como nadie el lenguaje computacional, una cosa disparatada. Pues era Jeremy Elliott, también conocido como Jethson.
¿vale? San, como los japoneses, Jet-san. Vale, pues tenía su empresa con... Como Alejandro Sanz. Efectivamente. Tenía su empresa con 18 años, llamada Argonaut Software. Y en 1986, con 16 años funda la empresa y con 18 en 1986 hace su primer juego que se llama Starglider. Había hecho antes uno en 2D un poquito menos conocido, pero este digamos que es el que lo peta en la empresa, con 18 años. Starglider, que es una especie de copia, homenaje de un juego previo para recreativas, que... ¿A qué os suena Starglider? O sea, ¿de qué puede ser copia ¿Desde Starglider? los marcianitos? De algo más famoso. Star Wars. Efectivamente. Era una especie de copia de un juego de recreativa Vamos a ponerlo. de Star Wars. Este es Starglider. Hostia, sí, la visión es total de dentro de un Sí, X-Wing, ¿no? había un juego del 83 de Star Wars en recreativa y esta era como una especie de... Eso, de... Vamos a llamarlo copia, homenaje, referencia a ese Star Wars de recreativa. Visión en primera persona, desde una nave, entorno tridimensional. ¿Qué tiene de particular? Era 1986, el videojuego 3D no estaba para nada asentado y además no era una recreativa, sino que este juego, Starglider, salía para los ordenadores domésticos de la época. O sea, salía para los ordenadores de 16 bits como mucho que había en esa época. E incluso se hicieron adaptaciones a 8 bits. O sea, que esto era directamente el futuro. O sea, lo que siempre hablamos de el 3D como el futuro de los videojuegos en cierto La momento. verdad es que, mira, aquí estamos viendo Claro. el display Mm. ya de... Ese era Starglider. Claro, porque te mete la profundidad, ¿no? Claro. Siempre era con esos, digamos, trucos, recursos para imitar un 3D que para lograr un 3D real, con ampliación de polígonos, distorsión de los fondos y todo eso. Pero bueno, a ti te ponen eso en 1986 en el ordenador de tu casa y lo flipas. Esto es, vamos, algo que no se haya visto nunca y que coloca a su compañía Argonaut como, digamos, un referente tecnológico o algo puntero en el desarrollo británico de videojuegos. A este éxito de Starglider le seguirán varios juegos más. Aquí tengo apuntados... a ver... Bueno, año 1986, un año después de Super Mario Bros. Para que nos hagamos un poco una idea de la esta. Starglider, Days of Thunder, Starglider 2 son los juegos que le van sucediendo. Starglider, el regreso. Y todos se basan un poco en lo mismo. Days of Thunder, por ejemplo, es un juego de carrera, también en primera persona. Lo Hostia, mismo, claro, que juega con el 3D. La verdad que no lo conocía, pero juega... O sea, es interesante el sistema de... o sea, de creártela como que tú estás dentro, ¿no? Claro. Porque te crea como una realidad, ¿no? Sí. Aumentada. A Ahora. ver, es que hace un... Mira, sí. Bueno, pues Eso- vamos a YouTube. esas pequeñas caídas de imagen las vamos a tener hasta que sepamos cómo resolverlas. Pero sí, eso, el efecto es un efecto 3D en el que intentaba, eso, como tú dices, emular una interfaz en primera persona. Mejor que la peli de Cars, por cierto. Vale, me recuerda más a la de los hermanos Wachowski, a cómo es la de... Speed Racer. Speed Racer, ¿no? Hermanas Wachowski. Hermana, perdón, hostia, ¿verdad? Cuidado. Disculpa, ya Ya tantos estamos, años... ya estamos diciendo- cancelados. Ya estamos No, no. cancelados, macho, ya. El primer Esto ha programa. sido un vicio ya de tantos años de decirlo. Vale. Pues después de todos estos juegos, el pelotazo gordo, digamos, o sea, lo que les va a colocar en el origen de la historia que quiero contar, es un juego que se llama X. Adiós. Ya creo que en el chat ya lo saben. ¿Saben En de el por Sí, chat. en dónde, el no? chat ya lo saben. No, bueno. Pero Igual, no, igual. No vale Sí, buscarlo, igual no están tan- Tampoco. Sí, bueno, luego lo leeremos, pero yo lo estoy leyendo. No, Que si buscan a la persona ya han dado con él, hostia, imagino. claro. Bueno, Ah, bueno, claro, hombre. Cuidado. Eso ya cada uno en el chat si se quiere spoilear y no seguir mi No, yo magnífica me refería historia. a que no lo miráramos nosotros. Mi porque magnífica como historia. La idea era adivinarlo. Un poco de cerveza, por favor. Para aguantar grabando. esta tremenda chapa, ¿no? No, hombre. La cuestión es que el juego que los va a catapultar, o sea, que va a marcar un antes y un después en el estudio, A la lumbre. va a ser X, así a seca, X, X. el símbolo X. X. De nuevo, tecnología 3D, de nuevo, naves espaciales,
pero para Game Boy. O sea, Tómalo. ¡Tómalo! ¿os ha gustado el efecto? Me ha gustado mucho. Para Game Boy. Consola en 8 bits, consola portátil, potencia limitadísima. Ujú. O sea, lo más vistoso en una Game Boy puede ser The Legend of Zelda Link's Awakening o algo así. Y aquí estábamos con un juego de naves en primera persona. Que eso, si quieres ponerlo para hacerse una idea de cómo era más o menos la movida. Muy similar a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero eso, ya llevado a un entorno de desarrollo súper árido, súper difícil de, 2 horas de gameplay. sí, de imitar esa distancia, esa profundidad. Pero bueno, ahí veis que, claro, evidentemente visto con ojos actuales es algo infumable, básicamente. Pero de nuevo decimos, esta sensación, digamos, de profundidad, de velocidad, de mover en 360 grados en una Game Boy, en la época, pues era una locura, vaya. Esto llama la atención, ¿cómo no? ¿De qué compañía esperáis que llame la atención? ¿De Nintendo? ¡Nintendo! De Nintendo, porque además ellos para desarrollar habían tenido que craquear una Game Boy porque no tenían permiso de desarrollo para Game Boy, entonces habían tenido que abrirla, desmontarla, lo típico de que siempre también se comenta. Se juntan aquí con muchos tópicos del desarrollo indie y de jóvenes genios de la tecnología, pero bueno, es que era la historia de muchas desarrolladoras de la época. Consiguen descifrar un poco lo que necesitan para desarrollar para Game Boy. Desarrollan este X que impacta a Nintendo y llaman a este joven, a Jeremy Elliott, y a otro gran desarrollador que es Dylan Cuthbert. Es que tiene un nombre así un poco, porque es Cat H. Bert. Nintendo los llama para ir a Japón, ¿vale? Cuando Nintendo te llama para ir a Japón, ojo, Efectivamente. cuidado, ¿eh? Y estamos con chavales de 18, 19 Hostia, años que los flipan directamente con esta llamada. Van a Japón, asisten a una especie de conferencia con señores trajeados japoneses en la que le dicen, vale, enseñadnos vuestra tecnología y cómo habéis conseguido llevar esto a la Game Boy. Lo hacen, se quedan todos sorprendidos y gratamente satisfechos y le dicen, vale, vamos a firmar un acuerdo con el cual vaya a trabajar con nosotros y nos vaya a ayudar a desarrollar la tecnología 3D de nuestra próxima consola, que era Super Nintendo. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, Nintendo 64. Ah, no. Estas 2 personas salen en el documental de sí, Netflix. a eso iba a ir ahora después, pero bueno. Macho, es que, claro, como son pareja. Sí, saben pero cosas. he ampliado la historia un poquito, pero sí. Sé cosas. Argonaut Software, que era eso, una compañía británica fundada por chavales de 16 años, ahora se venían con 19, 20 años trabajando para Nintendo en el desarrollo de la tecnología 3D de una máquina sobremesa, Super Nintendo, que ahí tenemos la Super Nintendo Mini, de hecho. O sea, era básicamente esta consola, pero un poquito más gorda. La casualidad. Trabajando para ellos en desarrollar una tecnología 3D para una consola que no estaba pensada inicialmente para ese tipo de tecnología ni para ese tipo de entornos, vaya, de entornos tridimensionales. Por tanto, Dylan y Jeremy comienzan primero con una especie de port de Star Glider de su éxito inicial, pero se dan cuenta de que Super Nintendo es que no da para más, que es que el port es lento, le falta chispa, le falta ritmo, no consiguen dar con la tecla para que eso funcione todo lo bien que ellos quisieran, y se les ocurre una idea que es ampliar la capacidad de cálculo de Super Nintendo, pero en lugar de hacerlo mediante una ampliación de hardware, es decir, modificando la propia consola o mediante algún accesorio que mejorara la potencia de la consola, como por otro lado eran habituales en la época. Teníamos el ejemplo en Nintendo 64 del Transfer Pack, del Expansion Pack, perdón. Los típicos periféricos de Sega que te podían transformar la consola en una torre, que ya son un meme, pero que en fin, que tenía el 32X, o el Sega CD, que te añadían, digamos, otro tipo de capacidades a las consolas, añadiéndole cosas a la consola. A Argonaut se le ocurrió la idea de agilizar esos cálculos
en la tecnología 3D, en los cálculos del 3D de la consola, mediante un chip incluido en el cartucho, no en la consola. Ujú. Ese chip es el famoso chip FX. Ahí tenemos el meme de Sega. Ese chip se va a llamar el chip Super FX, que es muy famoso. Lo usaron Uy, Yoshi uy, uy, Island, uy. lo usaron Doom, el port de Doom que hubo para Super Nintendo. Lo usó el Stand Race FX, que no sé si recuerdas que ese juego jugábamos tú y yo de pequeños en la Super Nintendo. Ahí tenemos la tenía torre, perdón. Lo tenía un amigo y era un juego de coches también en 3 dimensiones, con coches de colores y todo eso para Super Nintendo. Stan Race, sí. Stan sí, Race sí, sí. FX usaba este chip y sobre todo lo va a usar el juego del que vamos a hablar hoy y que quería reivindicar. Y Pero que ¿quieres reivindicar la saga? El No, no, juego. voy a Ojo. reivindicar este juego en concreto, que es no es el que estás poniendo ahí, el que estás buscando, ¡Odio! es Star Fox. ¡Odio! Pues me encanta porque he acertado. ¿Sí? Star Fox, pero el Star Fox de Super Nintendo. Y la gente del chat también. Bueno, sí, es que era Hostia, yo también. pensaba que este juego era japonés, fíjate. Pues este juego, hombre, es japonés en la medida en que, y eso se ve, Hostia, es que esto es Super Nintendo, tío. sí, como decía Andrea, este juego, o sea, esta historia, la historia detrás de Argonaut, se cuenta un poco por encima en el documental de High Score, que se hizo muy popular en Netflix hace poco, que habla un poco de la historia de los videojuegos, que es un documental un poco imperfecto en cuanto a que son más anécdotas que una historia profunda del videojuego, pero mola porque van a preguntarle a fuentes directas, hablan, por ejemplo, aquí con el tal Dylan Cuthbert, que es el que se le ocurrió la idea de este chip FX, y está bastante chulo, la verdad. Y es un acercamiento a la gente que no controlamos Sí. sobre la historia de los videojuegos. Para profundizar más sobre la historia de Argonaut, pues creo que hay otros medios mucho más... A mí tampoco me interesaba profundizar en detalle. Era la excusa un poco para guiarnos hasta este Star Fox, llamado Starwing en otros territorios por problemas de marketing o de derechos, igual que el Star Fox 64 se llamó aquí en Europa Lilat Wars. Eso ya Sí, lo he puesto yo. un poco... Pero este Star Fox era un juegazo, un juego que habitualmente se olvida en pos de o sea, digamos más en favor precisamente del de 64, porque como podemos ver en los gráficos, si ahora los ponemos un poco, digamos que es gráficamente tosco, Ahí lo menudo vemos. gráfico. O sea, lo veo hoy día y lo mismo. Impacta un poco la falta de detalle, la falta de textura. Eran aquí entornos poligonales o diseños poligonales vastos, sin ningún tipo de textura, sin ningún tipo de detalle. Pero aún así a mí me sigue pareciendo bastante bonito y me sigue pareciendo que tiene un diseño y un encanto muy, muy característico. En el Smash Bros, por ejemplo, el diseño de Andros que hay para el ayudante que se ha incorporado sigue siendo el de este juego. Y con muy pocos detalles, si te fijas, tenemos ahí una nave, tenemos enemigos, tenemos una serie de elementos súper reconocibles y mucho más, digamos, memorables o simbólicos o icónicos, digamos, que lo quiera el 3D hasta esa época, ¿no? Vale, comenta lo de que creías que era un desarrollo japonés. Y en parte tenía un poco de eso, o sea, no deja de ser Nintendo. En el documental esto sí lo abordan muy bien y es muy gracioso, porque dicen que en Nintendo le dieron como un cuarto Cartucho. a un cuartucho para que era como, aquí trabajáis vosotros dos, al margen de todo. Y que de hecho era un cuarto al que iban a fumar. Sí, eso es. Y dice que además Miyamoto iba constantemente a fumar y no paraba de dejarle ideas súper raras. O sea, era como, oye, ¿y si los protagonistas son animales? Y claro, y ellos estaban diseñando un juego de nave y decían, ¿pero por qué este señor viene de vez en cuando a fumar y nos dice estas cosas? Y dice de Y vez en se va. cuando, do a barrel roll. Y se va. Entonces, claro, aquí Roll, a lo mejor, se estaba fumando otras cosas. se juntan muchas historias porque es ese cruce de mentalidades occidental contra oriental que siempre da situaciones muy curiosas como esta. Pero es que vamos a ver, tú Sí. estás en un cuartucho trabajando y de En repente... Nintendo. En Nintendo. Y de repente llega Miyamoto, fumas un ciga y te dice una cosa, pues ¿tú qué haces?
Claro. Llega el Es creador de como- Super Mario Bros. Y te Lo dice, oye... asimila la persona que te y lo está pagando. introduce. Pues eso decían ellos. En el documental lo dice mucho que claro, ellos en aquel momento era como todo muy desconcertante. Es que ya te digo, eran chavales. Que decían que salían en Japón a emborracharse, que vivían una especie de sueño que no sabían muy bien ni lo que estaban viviendo. Y eso, no llegaban a ver tampoco cómo esa mente creativa de Miyamoto se podía relacionar de algún modo con lo que estaban haciendo. Claro, luego el resultado final era lo que decían ellos, que eso, que al final todo tenía sentido y es verdad que el juego mejoraba mucho. De hecho, una de las cosas que incorpora Star Fox y sobre todo Star Fox 64 al género, al género de nave, al shooter de nave, va a ser precisamente eso, el darle una personalidad mucho mayor. Que lo que eran naves impersonales luchando contra asteroides y demás, de repente eran Claro, eran personajes comunicándose entre ellos, hablando, dialogando, una ven a historia... ayudarme. Efectivamente, una historia de un padre que murió antes que tú. Y esa personalidad que a priori, digamos, es un poco tonta o inocente, pero que aporta mucho, ¿no? Y ya entrando en lo que es la reivindicación del videojuego, que es lo que me interesaba decir a mí, me gusta porque es un gran arcade. O sea, normalmente tendemos a identificar a Nintendo quizá como más una compañía de juegos cada vez menos... O sea, al ser un poco la que rompió con el género arcade, al llevar las consolas a casa, aunque es verdad que el primer Super Mario Bros. Es muy arcade y muchos juegos de Nintendo son muy arcade, este juego es, como tal, podría ser un juego de recreativa. O sea, podría ser un juego perfectamente... También le pasa un poco al Star Fox de 64. Juegos que te puedes acabar en una sentada, que invitan a la rejugabilidad, Bueno, a Super superar... Mario también Sí, el primer Super Mario, claro, pero también porque bebían de esa filosofía, porque no había nada. Sí, vale, no había nada que lo Claro, hubiese superado el arcade. Pero que digamos que Nintendo tenemos la idea de el mercado de consolas domésticas, de ir de ser la que precisamente en cierto modo destruye el mercado de los arcades con esa implantación en las casas de la gente. Pero este Star Fox es un juego arcade muy bueno. O sea, es un juego buenísimo. Un juego de naves súper dinámico, frenético, que apetece rejugar una y otra vez. Tiene 3 rutas, cada una más difícil. Tiene una ruta fácil, una ruta intermedia y una ruta difícil. La ruta difícil es complicadísima y súper satisfactoria de completar. Apetece rejugarlo a menudo. Y eso, es un juego que su aspecto gráfico es lo que quizá creo que lo ha relegado a un papel poco importante en la historia de Nintendo. De hecho, se ha hecho un remake de algo como Star Fox 64. Un remake que, ojo al detallito, Adiós, esto, a ver, espérate. tengo aquí casualmente. Espérate que te voy a dar. Te voy a dar ¡Tan! zoom. Enséñale ahí a cámara. Tenemos, por ejemplo, el Star Fox 64 3D, que era un remake del Star Fox de 64. Y nunca se ha hecho un remake de este Star Fox de Super Nintendo, que me parece mucho más necesario, porque es un juego que ha envejecido mucho peor en lo gráfico y que con solo adaptar lo gráfico a algo actual, jugablemente sigue siendo un juego chulísimo, ya digo, súper divertido, con una exigencia arcade muy alta. No es un juego... Star Fox 64 es un juego relativamente accesible, que se puede superar más o menos bien una vez que se dominan las mecánicas y no tiene mucha más historia. El Star Fox de Super Nintendo es mucho más exigente, es un come crédito mucho más café para muy cafeteros, ¿no? Y eso, y que creo que ha quedado un poco olvidado por digamos, la tosquedad gráfica que tiene, ¿no? ¿Dónde se puede jugar también a Star Fox de Super Nintendo? Que es interesante también tenerlo. Lo tenemos en la Super Nintendo Mini junto a su secuela, Star Fox 2, que es un juego que tiene para otra historia y para otra sección aparte. Es un juego que nunca vio la luz, Star Fox 2, hasta la salida de esta consola. Star Fox de Super Nintendo fue un juego que me obsesionó y es un juego al que os invito a que os obsesionéis, en el que hay que hacer superar esa pequeña barrera que es lo gráfico y sobre todo los frames. O sea, ahora lo que más se resiente el juego es que hay secciones en las que se juntan muchos elementos en pantalla y es verdad que los frames por segundo bajan hasta extremos que lo vuelven injugable en porciones de 5 segundos.
Pero bueno, le da una... Le da también un encanto al juego, yo creo. O sea, yo creo que todo esto, si somos capaces de superar esa pequeña barrera y Sí. ver todas estas cosas con cierto encanto y acostumbrarnos al juego y darle una oportunidad al juego, es un juego a descubrir, pero vamos, indudablemente. O sea, no... O sea, estoy, ahora, a raíz de esto, he reflexionado así en un destello que el videojuego, el arte del videojuego Ujú. está llegando ya a una edad en la que están pasando estas cosas que son las que pasas cuando tú vas a ver una película de hace 100 años, con unos códigos tanto Sí. técnicos como Narrativo. narrativos, Ujú. que tienes que extrapolarte, incluso demanda algo de ti, ¿no? Verte una Claro. película del año 30 en blanco y negro Totalmente. y eso no... Y todos los tenemos como... Somos capaces de hacer ese ejercicio y de valorarlo y de ponerlo en valor hoy día. Sí, sí. Y, o sea, ya con el videojuego estamos llegando ya... ya Sí, tiene totalmente. una Porque edad, además ¿no? el videojuego es algo mucho más... O sea, que el primer Claro. videojuego cuando es 80 y qué. Los primeros No, videojuegos 80 mucho y- antes, incluso 70 y pico, sí, sí. O sea, ya tiene 50 casi, Claro, ¿no? efectivamente. Con su altibajo en popularidad, en crisis que ha atravesado, eso tanto de popularidad como de mercado. Pero sí, es un medio que tiene ya sus cerca de 50 años y que... Claro, el Pong es del 72. Claro. Y que también depende mucho más tecnológicamente que el cine, por ejemplo, de la tecnología de su tiempo. Es decir, tú puedes hoy día... Es cierto que el cine también es un medio eminentemente tecnológico y muy, muy dependiente de la tecnología de su época. Pero tú puedes grabar hoy algo con una tecnología... De hecho, vamos, o sea, los grandes directores siguen grabando con películas clásicas. O sea, no... Es cierto que luego también sí, en montaje, en postprocesado, todo eso influye también. Pero digamos que el cine es básicamente imagen y sonido y el lenguaje audiovisual evoluciona porque cambian los códigos, pero lo que es la materia prima sigue siendo la misma, ¿vale? Sí, sí. Es un poco a lo que quiero ir. Sí, porque es la realidad, ¿no? Sí, es un como poco el medio audiovisual puro, ¿no? En cambio, en el videojuego sí que depende muchísimo más de la tecnología y cada tecnología te abre campos nuevos que destruyen por completo los códigos anteriores. O sea, un entorno algo como esto, como pasar de un entorno bidimensional a un entorno tridimensional, es reconfigurar el medio por completo, es cambiar por completo los códigos, ritmos, normas, narrativa del videojuego. Es prácticamente crear otro medio diferente partiendo de, digamos, lo mismo. Aunque se juegue con un mando, aunque se juegue con algo como el control por movimiento, que también hemos visto con el tiempo. Precisamente ahora es cuando estamos viendo la estabilización del videojuego como medio, creo. O sea, creo que estas últimas generaciones, ya quizá desde la época, probablemente desde PlayStation 3, Xbox 360, incluso la época anterior de GameCube, quizá ahí es cuando ya vamos viendo que los saltos generacionales se notan menos, que se empiezan a establecer unos códigos narrativos jugables del medio Y más estéticos también. estandarizados, estéticos. Porque ahora Sí. muchísimo juego indie Claro, ahora en tira de... lo indie es donde está ahora mismo la experimentación y quizá No, pero me refiero que cogen códigos antiguos y lo Efectivamente. actualizan con las mecánicas de ahora. Efectivamente. Que de hecho ahora iba a hablar un poco de eso también, de esa nostalgia de lo indie. Y sí, en lo que digamos que es el juego de masa, ahora es quizá cuando estamos atravesando el periodo de más estandarización y de que todo sea un poco más homogéneo. Para bien y para mal también. O sea, Claro. también hace que eso, o sea, lo que antes, precisamente lo que se fijan ahora los indies, como tú dices, eran en los desarrolladores o en los desarrollos importantes del pasado. Es decir, antes un desarrollo AAA como este Star Fox de Nintendo era lo que hoy podemos asimilar con un indie. En cuanto a riesgo creativo, en cuanto a innovación, en cuanto a poner toda la carne sobre la mesa en una idea bastante atrevida. Y con todo esto lo que quiero decir es que tenemos que volver a esta serie de juegos para entender un poco también la evolución del medio, para entender de dónde venimos y hacer ese pequeño esfuerzo que tú comentabas de ponernos un poco en esa mentalidad de la época. Sí, Porque pero- una vez que entramos en eso, claro. y sobre todo si entramos un poco en el bucle, o no sé si es el bucle exactamente, pero en la dinámica de jugar a muchos juegos de una misma época y somos capaces de colocarnos ahí, es que vamos a abrirnos una serie de horizontes que nos van a hacer entender y comprender y sobre todo disfrutar mucho más de lo que tenemos ahora.
y extrapolar mucho de lo que veíamos en esa época a lo que tenemos ahora. Claro, si es que lo hacemos o sea, ya con las artes consagradas lo hacemos. ¿Sí? Y vemos óperas y vemos... Sí, sí. Vamos a conciertos de música clásica y los disfrutamos. Y son otros códigos completamente diferentes que no tienen nada que ver con el pop o lo que se hace hoy día. Pero somos capaces de valorarlo. Pues nos leemos el Quijote. Claro. y, Y fíjate que la mentalidad... leerse un Quijote anda que no demanda, pero también somos capaces de disfrutarlo, pues. Y para que veamos lo que comentaba de cómo el videojuego, esos saltos generacionales han sido mucho más acusados que en otros medios. Este juego es del 93. No es un juego... No es eso. No es irnos a lo que el viento se llevó. No es irnos a Ciudadano Kane, ¿no? Es irnos a apenas 20 años atrás. No tiene mucho más. A Terminator 2. Eso. O sea, muchas de las películas, muchos de los que estáis en el chat probablemente, o de los que nos estáis viendo, en el 93 ya fuerais personas adultas, ¿no? Jurassic Park del 93. Efectivamente, o sea, no lo vemos tan retro como esto, ¿no? Pero en el videojuego es verdad que Star Fox de Super Nintendo ahora mismo es eso, café para muy cafetero, es algo que exige una superación de ciertas barreras mentales. Lo que quería también reivindicar, y con eso me gustaría terminar esta sección, Y con golpe en la mesa. La parte más importante, ¿no? Sí. De tu intervención. va a haber aquí una reivindicación. Y es que indies del mundo, A cámara. Os hipster estoy hablando a vosotros. hipster del mundo, méteme el zoom dramático, que quiero verme pixelado, quiero Pero perder cariño. va que se me va. Vale. Hipster del mundo, desarrolladores indies del mundo, es hora de terminar con la nostalgia del pixel. Es hora de terminar con la nostalgia del pixel gordaco de Super Mario Bros. De voy a hacer mi juego indie imitando esos juegos de 32 bits. De 32 bits. Es hora de terminar con las copias de Super Mario World. Es hora de acabar con eso. Tiene que volver la nostalgia del polígono gordo. ¡Hostia! Esa es mi- ¡Hostias! El polígono tiene que volver. Gordo. ¡Hostias! El polígono como el de Star Fox en Super Nintendo. El polígono, esa cara de Link en Ocarina of Time. Ese Crash Bandicoot. Lo apoyo. Lo apoyo. Ese Crash Bandicoot con esos brazos triangulares. Y ese cuerpo amorfo. Ese Spyro sin expresividad en la cara. Hay mucha gente que la nostalgia por el polígono no la ha perdido. De hecho, siguen yendo mucho a los polígonos. No sé a hacer qué. Pero bueno, creo que no te estás dirigiendo a esa gente, pero... No. Bueno, a ver, yo qué sé. Esa gente también Dios me libre de puede- juzgar a nadie. Vale. Pero Vale, bueno, quien no he dicho quiera nada. leerlo así también. Pero esa es mi reivindicación. Ese Cloud de Final Fantasy VII con ese pelo Polígono gordo, pincho. bueno, Sí. Y esa cara y esos brazos que parecen salchichas. O sea, eso para mí es... Y aquí lo voy a enlazar. Parece que estoy de broma, No. pero lo voy a Para nada. enlazar. Yo sé que no lo está. Lo voy a enlazar con una reflexión más profunda. El videojuego es evocación. O sea, creo que tiene algo muy bueno. O sea, siempre se habla como del videojuego, como la arte suprema, porque aúna todas las artes y demás, como la arte suprema en la que pensaron muchos filósofos a la hora de hablar eso del sumum del arte. Y siempre se habla eso, de mezcla lo mejor del cine, lo mejor de la música, lo mejor... Pero para mí el videojuego, y esto ya poniéndonos un poco más serio o trascendentales, sí que incorpora algo muy bueno de la literatura, que es la capacidad de expansión en tu mente, la capacidad de rellenar huecos en tu cabeza, la capacidad de ir más allá de los límites que te marca para completar tú esos límites con lo que crees que sucede más allá. Y eso en medios más acotados como quizá el cine o el teatro es un poquito más limitado porque la experiencia va más dirigida o demás. Y en el videojuego yo siempre he sentido esa capacidad de rellenar huecos, digamos, con mi experiencia, con mi imaginación. Ujú. Y creo que todo eso se beneficia, como pasa en otras muchas artes, de la abstracción, de que cuanto más... Cuanto más límite... Sinceramente, cuanto más espacio te la deje forma- el videojuego Sí, sí. formal para que tú rellenes precisamente esos huecos Ujú. con lo que tú creas que... o con lo que tú Claro, desees sí. rellenar,
más bonito, más va a poner de tu parte. En el podcast de la Nintendo 64 creo que hablábamos de Efectivamente. pensar que había detrás de las montañas del Super Mario 64. Sí, sí, O eso pasa detrás mucho. de la montaña, de los límites que te establece el mundo, donde está, Efectivamente. ¿qué hay más allá? Para mí ese equilibrio entre libertad, libertad dirigida, como hay Sí, un sí. famoso libro que va sobre eso y reflexiona sobre la libertad, o sea, esa pugna Sí, sí, sí. entre libertad, limitaciones y abstracción, para mí es lo que, si se consigue manejar un buen equilibrio entre esas tres partes, para mí es lo que acaba dando un videojuego perfecto. El que te demanda de tu parte imaginación y al mismo tiempo te dirige o te ofrece y te da herramientas suficientes como para valerte de ellas y desarrollarlas tú. Eso da para vídeo de Game Maker's Toolkit. El elemento para ser un buen videojuego. Que va, ojalá, ya me gustaría a mí. Bueno, ya hemos terminado la primera parte, bueno, lo que es El programa. el grosso del en programa. Y bueno, acordaos que la dinámica es que nosotros sabíamos del género que iba a hablar la otra persona, pero desconocíamos la obra. Entonces, tenemos nuestros pocitos, vamos a ver Cierto. si hemos acertado. Bueno, vamos a empezar por orden. Venga, Andrea. sí, Andrea, a Vale. ver. Yo sé que el mío era muy difícil. Sí, era dificilísimo, o sea. No me acuerdo ni cómo Y se más- llama ya. Gregorio Meteorito. No, ni el nombre. Yat, no, ya te digo. Ya te digo. No sé qué pone aquí. Friends. Ah, Friends. Y eso es lo que voy a poner siempre. Siempre. Para lo mejor Tú es que algún te día pensabas acierte. que de piloto íbamos de verdad a derivarlo tan a No, lo loco no, como tú has Friends, hecho, ¿no? pues, algún capítulo que salga un piloto en Friends. No sé, como le gusta tanto a Andrea Bueno, Friends. en Bueno, cómo conocí vosotros. a vuestra madre estaba... Bueno, no era piloto, era capitán. Es verdad, el capitán. Que era el agente Cooper. La gente Cooper. Bueno, Y A creo ver, que ¿el este era siguiente? pues, WandaVision. la he puesto totalmente a voleo. Esa es mía. Bueno, ya hemos hablado en el previo del programa. Sí. Que tenéis que ver WandaVision, que está muy bien. Hmm. Os va a alegrar la vida. y Sin los spoiler, corazones. gran último capítulo. Bueno, gran serie Gran en general. serie. Gran serie, sí. A ver, yo. Chin, chin, chin. Explosion in the Sky. Eso lo he dicho yo. Es súper mal escrito, además. Después te Uno de los grupos con el favoritos S. de Iván. Me acabo de dar cuenta. Con E es. Hostia, qué mal lo he escrito. En vez de X, ¿por qué? Se merece, se La- merece, la- se merece la cámara. La prisa me ha ¿Qué ha vuelto loco. podido? O sea, pero es que ha sido verlo y digo, pero ¿cómo he escrito Explosion in the Sky? Ojo, como filólogo español, pero inglés no. No, hostia. Explosion Dios, in the Dios. Sky. Bueno, Pero es que me ha dado sida de verlo, ¿eh? Nada más que abrirlo, digo, por lo menos joder. el in the Sky está bien escrito. Está bien. Vale, Explosion in the Sky y Muse. Bueno, también, Muse tiene también parte de rock Sí, progresivo. el rollo he tirado, rock yo qué ópera, sé, psicodelia. he tirado- Es que el rollo mira entre que sí. tranquilote y electrónico te lo habíamos pillado un poco. Claro. ¿Sabes? Era... Pero es verdad que si lo hubiéramos pensado bien, quizá hubiéramos dado con algún... A lo mejor no con Pink Floyd. Bueno, a ver, es que me he pasado porque, o sea, no sé si he acertado. Bueno, esto lo tenéis que decidir vosotros, pero era género. Género rock progresivo, rock psicodélico. Nah, el no, tema, no, no. que no- Ah, sí, que no era- era Pink Floyd. Claro, sí, claro, sí. claro. Ah, bueno, pues Sí, sí, yo lo me he la había entendido. tomado, yo me la había tomado como que en concreto. Ah, Claro, sí, sí, he sí, cogido ese ejemplo, pero realmente estaba hablando de... Vale, El vale. género que te pilota al espacio, si lo has dicho muy bien, lo has explicado perfectamente. Me gusta mucho, ¿eh? Tu pocillo, Tengo la la isla de las de tentaciones. Andrea, que es una sección en sí misma, que es un juego japonés. O sea, podría ser una categoría en sí misma, un juego japonés. Y el siguiente, Pilot Wings o Star Fox. Muy bien Bueno. tirado por César, Ay. porque estaba Casi, precisamente casi. estaba precisamente dudando entre estos dos. Estuve a puntito de hacer una sección del Pilot Wings. Nos Pues conocemos. entonces, doble triunfo. Dos juegos de la Super Nintendo, o sea, el Pilot Wings de la Super Nintendo, que es otro juego a reivindicar. Que está el de la 64, también más conocido, más famoso, más agradable a la vista. Pero el de la Super Nintendo, juegazo también el Pilot Wings. Muy recomendable. Ah, y el Star Fox de la Super Nintendo lo podéis jugar también legal en el servicio online de Nintendo Switch.
O ilegal, pues ya sabéis, en los emuladores y todo eso. Que yo ya en juegos tan viejecitos y todo eso, si los emuláis y los pirateáis, pues la verdad es que no voy a llamar la atención, la verdad. Yo la primera vez que jugué a Star Fox Bueno, de Super Nintendo fue emulando. tus palabras, no las mías. Y ahora llegamos a que antes de terminar el programa. Pues la polemiquita, ¿no? La polemiquita que en este caso Ya por terminar. hemos querido que empiece César, pero por lo general no va a ser así. Por lo general va a ser Una penalización, exactamente. ¿no? Vamos a intentar que sea, pues igual Que que en a este caso coincide Bueno, en este caso que eres el que realmente- Lo he hecho más por has eso. Sí, si forzado. hubiéramos votado Lo he hecho por eso, realmente, lo he hecho por eso. Eres el que más ha forzado el tema. El que más ha forzado los límites del tema de los pilotos para irse a... Pero precisamente ahora Así que te toca a ti la polemiquita. lo que traigo es el tema en sí mismo. A ver. Y vamos a ver. Dios me libre a mí, quiero decirlo aquí, Dios me libre a mí de yo criticar la calidad de una obra o lo que pueda significar que tú leas esa obra o que tú seas de una manera por cómo lees, o sea, porque a ti te gusta una cosa, yo no sé, yo no te voy a... Yo no, no le vas no- a no va a haber criticar, un no cla- le vas a juzgar. sí, no va a haber- Empezamos mal porque es que viene un pero como vamos. no va a haber un clasismo cultural. Yo quiero partir desde esa base, por Pero- favor, denme libre. Yo no hago clasismo cultural porque a ti te guste, yo qué sé, te guste Camela o no sé, me gustan. Yo lo entiendo, pero el, Vamos. Pero eh, el límite está cuando tú me dices a mí lo mucho que te guste esa cosa Sí, y lo muy especial que tú te crees sí. o te piensas porque te gusta esa cosa. Y tú te gusta esa cosa tantísimo porque te crees, o sea, piensas que eres único porque te sientes tan identificado con esa obra. Y entonces, Porque es algo que le gusta a muy poca gente, quizás. no, la gente piensa, o sea, es especial porque piensa que no mucha gente le gusta eso. Eso digo, que te sientes especial porque le gusta a poca gente. O esa gente piensa que le gusta a mucha gente, pero es una Bueno, cosa- estáis Pero no enrollando, como a que sí. ellos. Cuando el sentirse especialito, eso es lo que no te gusta. Otra Claro. vez, sí. Entonces yo quiero decir, ¿cuántas veces me Mm. va a tener que enseñar ese tatuaje de una boa que se ha comido un elefante, pero que parece un sombrero? Y tú me lo enseñas y yo digo que un sombrero, pero tú me dices que... ¿Cuántas veces me lo vas a tener que decir? Porque las cosas no son lo que parecen y que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cuántas veces me lo vas a tener que decir? Para que tú, no sé, para que me quede a mí claro. Pero es que tú me lo puedes decir una vez, pero otra persona. Hostia, a lo mejor cuando es el libro más leído en Francia, el libro más traducido en Francia y de los libros más vendidos en el mundo, a lo mejor esa cosa ya no te hace tan especial, ¿no? No sé, ¿de qué puedo estar yo hablando? ¿De qué puedo estar Lo hablando? Sabemos. está sabemos, lo hablando, César? sabemos. La gente en el chat lo debe de saber también, ¿no? Pues estoy hablando, ¡Tarán! amigos y amigas del Principito, que vuelvo a decir, vamos a ver, que yo no estoy criticando la calidad del libro, ni mucho menos, además, ojo, Sí, la estás Esa criticando, sí edición la estás es criticando. preciosa. Te he oído Oh, criticarla más de por una vez. favor, No, qué no. maravilla. O sea, esta Bueno, edición, espérate, si lo que- enseñamos al pero revés. no, voy a bueno, poner vale, la sí. cámara. Venga, te lo sujeto. Vamos a ver. Esto es precioso. Esto es mejor que un videojuego. Vamos a ver. Esta edición. Ojo. Ay, 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 Ojo, qué ojo. maravilla. Y esas cartulinas que hay ahí, ¿qué son? Aquí tenemos. Aquí ¿no? tenemos. Este- ¿Sombrero? El sombrero, ¿no? Hostia, es que es un sombrero. No. Es que es una boa que se ha comido un elefante. Claro, es que Surprise, motherfucker. la gente mayor va a ver esto. Pero yo, como tengo una mentalidad de niño, pues no, tío, es que yo voy más allá, ¿sabes? Porque Y, tienes mucho mundo interior. Claro, Inner World. Entonces, yo no critico la calidad de la obra, ni mucho menos porque tampoco me lo he leído. Me lo voy a leer. O sea, no sé ni cómo está escrito, no sé ni cómo es la prosa, ni nada. Pero, hostia, no sé, cuando ya llega a ese punto en el que tú abogas ser especial porque te gusta eso, ¿no? Yo qué sé, Hayao Miyazaki, por ejemplo, se me ocurre... Hayao Es- Miyazaki, también conocido en español como Gonzalo Miraflores. No sé si... Gonzalo Tiramillas. Hayao Miyazaki
porque ya, como digo, no estoy criticando la obra en sí misma, porque la obra de hecho es fuente de inspiración de gente como Hayao Miyazaki, que lo ha reconocido. Y claro, pero Hayao Miyazaki no me ha dado la turra diciéndome lo mucho que le gusta el Principito. Hayao Miyazaki ha hecho películas como Porco Cojones, que no te da la turra. Pues si eso se ha hecho Porco Rosso, ha ha hecho hecho El Porco- viento se levanta. Claro, pero no me ha dicho en mi cara, oye, mira qué especial soy. No, ha hecho una obra de arte inspirada en eso. Pero él no ha dicho que sea especial ni... Pero a ver, es que Hayao Miyazaki no va a enviarte un mensaje de texto a ti personalmente para decirte... Ya, pero tampoco lo ha dicho en ninguna entrevista. Me refiero, ¿Y tú hay, qué hay maneras de que te guste una cosa y tú te sientas con esa cosa de una manera, pero tampoco, no sé, vaya... Yo he de O decir sea, a ver, que básicamente no te gusta El Principito porque Hayao no, Miyazaki no no te digo- ha dicho... Exactamente, sí. Voy a tergiversar todo como si No, esto fuera la sexta noche. A mí me tenía que haber, O sea, a mí me tenía que haber escrito un SMS diciéndome lo mucho que le gusta, como lo hace toda la gente. Toda la gente que le gusta el Principito me te manda un mande un SMS. tweet. A ver, a mí tengo que reconocer que entiendo la pereza del Principito. Ese es mi punto. O sea, lo entiendo, lo comprendo. Pero me gusta el Principito. No me gustaba de niño y ahora te voy a decir que me gusta. Me parece una obra sin ser, yo qué sé, nada del otro mundo. Se lee en un momento porque Eso yo... Me parece simpático. No a mí- tengo... El Principito Claro, si era... yo no critico eso. El Principito era un libro que a mi padre le gustaba leernos, a mi hermana y a mí para ir a dormir, pero creo que nunca llegó a leérnoslo entero, que siempre nos leía las primeras páginas y yo no lo entendía. Es que creo que es un libro... Yo de estoy niña, de acuerdo de contigo. pequeña no lo entendía. Mi padre también me lo lee. O sea, hay una costumbre muy mala que hay que erradicar, y en eso sí, Sí. estoy de acuerdo, que es la de padres leyéndole el Principito a su hijo. Sí, Eso sí que error. un niño no entiende el Principito. El Principito no está escrito para No. niños. De hecho, no está escrito tampoco para adultos, que ese es otro fallo. Cierto. Si lo lees de niño o si lo lees No de está adulto, escrito para nadie. si lo lees de niño o lo lees de adulto, el Principito es probable que no te guste. Y el Principito está escrito Para que lo cojas tú, o para adolescentes flipados o posadolescentes flipados. Entre los 17 y 22 años es buena edad para leer el Principito y para decir, ay, esa infancia perdida, Es tan yo. ay, esa... O yo creo, no he llegado a esa edad, pero me atrevo a aventurarlo, para viejos. Es probable que para señores mayores de 60 o 70 años, y por eso es probable que nuestros padres no lo leyeran, es probable que El Principito sea también buen libro. puede ser. Como en plan eso, inocencia perdida. Hay que ver, mi hijo lo veo reflejado a través de esta inocencia de este libro. Ahora, entre los 25 y los 40 años, 35 años, es mala edad para leer El Principito. Esa es mi deducción y hasta ahí te puedo seguir con lo de la crítica al Principito. Yo En también. lo demás, me gusta, me Yo parece, creo me que parece una un libro, historia- me trae buenos recuerdos. Es una historia muy bonita. Yo me lo leí un día que me dio insomnio y lo cogí de mi estantería y me lo leí, pues eso, con unos 16, 17 estaba en bachiller. Me gustó mucho, me pareció, pensé, coño, pues estaba bonito. Pero es un libro para no fliparse. En eso estoy de acuerdo. Pero es que todos los libros son libros para no fliparse. O sea, mira, el punto está. Si tú. O sea, el punto está en el tatuaje. Tatuarse algo Si me estoy dando la razón. mal. O sea, eso No, es. sí. yo lo te- siento yo mucho, te de doy la verdad. razón. Y mira, y sé que tú tienes tatuajes de cosas que te gustan y. Pero es que. Pero no, lo o voy sea, no lo voy luciendo. Eso ya ahí a tu juicio. O sea, el límite está en eso, en el tatuaje. O sea, ¿te gusta el Principito? Te doy la mano. ¿Te hace un tatuaje del Principito? Algo no va bien. ¿Qué más fenómenos se ocurren? Yo tengo aquí como la gente que se cree especial por lo que escribe Paulo Coelho, ¿no? La gente que pone frases de Paulo Coelho de verdad. Porque dice, hostia, es que este soy yo. O sea, lo que estás diciendo es que es tan Claro, eso yo. es un caso extremo. Es que yo creo que Paulo Coelho... es No, pero difícil me refiero. o sea, No, pero a ver, es que a lo mejor se me está entendiendo mal. Yo, es la gente que presume de ser. De que le gusta mucho. No, pero que le gusta algo que es una cosa muy específica y que a lo mejor tú no. Jorge Bucay. Tú no eres capaz de sentirte de esa manera porque la he leído yo y he llegado yo hasta ella, pero es una cosa que es el mainstream total. O sea, el libro más vendido en la historia en Francia, Paulo Coelho, que es de los escritores más vendidos en el mundo. Me encanta que dice Manolo. Iván, pero si tiene el logo de la Nintendo 64 en el pecho. Lo llevo en el corazón.
Por ejemplo, Stranger Things, ¿no? La gente que está tan a tope con Stranger Things, porque yo de pequeño iba en bici y esa serie es tan yo. Es como si es la serie más vista en Netflix, que la ha visto más de medio mundo. O sea, respeto que te guste, pero no respeto que tú vayas de outsider porque te gusta una cosa que es totalmente mainstream y con la que todos nos sentimos identificados. Ya. Ahí es donde va mi punto. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ese es mi ofendidito, cogiendo como excusa El Principito. el Principito, ofendidito y el Principito. El Principito, escrito por un aviador, piloto, ¡Oh! sobre, Casualidad. sobre un tipo que se estrella con el avión en un desierto, piloto. O sea que, fíjate, La casualidad que también él murió en una misión. efectivamente. El libro lo escribió en el 43 y murió años después en una misión de espionaje. Dice Daniel. Bien por él, porque no sufrió la turra de la gente que se lo leyó. Claro. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Molaría que termináramos. Antes de Episodio terminar, pilotes. molaría que termináramos como en plan todo lo contrario. O sea, como en plan reivindicación de los tatuajes, quien se tatúa algo es un flipado, no sé qué. Y acabáramos mendigando como buenos twitcheros, que lo único que hacen es mendigar y tenemos que aprender eso. En plan, bueno, si nos dejáis, si ponemos una encuesta y votáis 50 por vuestro tatuaje favorito, nos lo tatuamos en directo, no sé qué, o sea, como darle totalmente la vuelta. Que al final los principios acaban postrados ante el dinero. O sea que si nos donáis 50 euros ahora mismo, yo me tatúo la cara del que los done. Por suerte tenemos un tatuador que ha dicho que no iba a ver. O sea que lanzamos esto y a ver si, o sea, cuando nos vea en YouTube o aquí en Twitch, pues a ver si se ofrece a tatuar al Iván. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Sí. Muchas gracias a los que habéis estado en el chat, a los que había aguantado esta turra de 2 horas 20. Manolo, que lleva las 2 horas 20 desde que ha empezado Sí. el stream. Manolo dice que me hace el bizum para que me tatúe. O sea, hostia, que no estaba hablándole al micrófono. Y bueno, este programa nació con un objetivo muy, muy claro y muy conciso, y es el de ser el único canal en Twitch en el que no tiene luces LEDs. Totalmente. De hecho, optamos hasta por luz natural, como es una lumbre. Y Dios no quiera que vea el momento en el que este programa tenga una luz LED iluminando su fondo. Fondo roto, porque también tiene que ser un fondo con 50 milímetros, con el fondo roto con las luces difuminadas. En fin, muchas gracias por estar ahí. Los que habéis estado en Twitch, los que habéis pasado en algún momento por el stream, y los que nos estáis viendo en YouTube, también gracias por haber aguantado la turra magna. Un saludo y nos vemos la saludo. semana que viene. Hasta luego. Adiós. Gracias por vernos. ¿Esto cómo se cuelga esto? Chao. ¿Cómo se cuelga?